de la República Dominicana. Bienvenidos. Abran bien los ojos y afinen sus oídos para que no se pierdan ni un detalle. Este viaje está por comenzar. Vámonos a Montecristi. Montecristi es un lugar fascinante. Está ubicado en el noroeste de nuestro país. Sus paisajes, como la vista del Morro, son increíbles. Tiene un vistoso carnaval y sus fiestas patronales son una oportunidad para darle gusto a la fotografía. Y ahora, vámonos a Puerto Plata. Puerto Plata es una ciudad turística encantadora. Cuando gobernó el general Gregorio Luperón, se instaló ahí la capital de la República. A Puerto Plata se le conoce como la novia del Atlántico. Su clima, su vegetación abundante y sus hermosas casas de estilo victoriano la convierten en un lugar que no te puedes perder. Sigamos viajando. Vámonos a Samaná. Samaná es el nombre de la provincia, de la península y de la ciudad, acariciada por un mar que nos brinda el inigualable espectáculo de las ballenas jorobadas. Visitar sus arcos, sus iglesias y sus playas es un placer que se acompaña comiendo pescado al coco. Y ya que andamos de playa, vámonos a Bahía de las Águilas. Bahía de las Águilas forma parte del Parque Nacional Jaragua, protegido por su enorme valor ecológico. Su ecosistema y sus aguas, consideradas las más cristalinas del mundo, exigen un turismo responsable y sustentable. Está aquí, pero se parece al paraíso. Y para concluir este viaje, vámonos a la ciudad colonial de Santo Domingo. La ciudad colonial de Santo Domingo, conocida como La Zona, es un lugar lleno de historia. Su catedral, la primera del Nuevo Mundo, su fortaleza, sus museos, sus parques, sus monumentos, su comercio y su gente. Todo en la remozada ciudad colonial de Santo Domingo es mágico, poético y divertido. Hasta aquí llega este viaje, pero tú sigue viajando. Solo grita, ¡vámonos! Además de ser un sector de marcada relevancia para la economía dominicana, el turismo es un fenómeno humano que trae consecuencias sociales. De ahí la necesidad de hacer un turismo sostenible. Es una de las actividades económicas y culturales más importantes de un país y existen diferentes tipos de turismo y asimismo diferentes personas que lo realizan. Su importancia reside en dos factores principales: el movimiento y la reactivación económica que genera la región específica en la que se realiza y el factor sociocultural. Visitar nuevos lugares nos da vitalidad y nos sitúa en el momento presente, dos cosas claves para la felicidad. Por lo tanto, conocer la riqueza de un lugar y aprender de él nos llevará a romper viejas creencias y a redescubrirnos. Es decir, que conocer una nueva cultura nos hace enfrentarnos a nuevas formas de hacer las cosas. Finalmente, la importancia del turismo residirá en que el ser humano puede conocer de cerca otras culturas, interactuar directamente con esas realidades diferentes, pudiendo así enriquecer su propia cultura y experiencia personal. Te felicito, Neurona. Has hecho un excelente trabajo y yo feliz de ver cuánto has aprendido. Ahora hemos llegado al final de esta clase y te invito a que si tienes alguna duda o algún comentario, visites la página que aparece en pantalla donde podrás ampliar la información y volver a ver esta clase. Recuerda, la guía turística es un texto que te permite conocer y dar a conocer a otros nuestra bella República Dominicana. Hasta la próxima y sean felices. Estoy maravillada con todos los lugares hermosos que tiene nuestra isla. Me gustaría conocer Bahía de las Águilas, el Parque Nacional Jaragua, Los Patos, el Salto de Jimenoa, las Cuevas de las Maravillas, la Laguna Oviedo,
Boca Chica, el Pico Duarte, el lago Enriquillo, las dunas de Baní, los Saitices, el hoyo de Pelempito, los Tres Ojos, el Faro Colón, la isla Saona, entre otros. Lectura. Es el proceso de comprensión de algún tipo de información o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de código, usualmente un lenguaje que puede ser visual o táctil, por ejemplo, el sistema Braille. En el día de hoy vamos a ver diferentes tipos de textos. Conoceremos cómo se organiza su información y cuáles características distintivas tienen los textos continuos, discontinuos y los textos mixtos. Lo primero que vamos a hacer es leer un texto. Allí vamos a ver cómo se organiza y conoceremos qué lo diferencia de los demás. Los invito a leer conmigo el siguiente texto. Es el momento que tenemos para lograr todos nuestros sueños, siempre más allá de la demagogia y de las ilusiones ficticias que sabemos que son imposibles. En este momento somos todos y estamos claros de lo que necesitamos. Tenemos los medios y solo nos falta dar el paso final. Basta de caminar hacia atrás. El último paso se debe dar. Y como dicen, no es lo difícil empezar, lo difícil es terminar. No solo debemos saber qué es lo correcto, debemos hacerlo y hacerlo bien. Después de haber oído este texto, ¿me puedes decir cuál crees que es la intención que tiene el autor? Este es un texto persuasivo que intenta persuadir al lector de tomar una decisión en el momento preciso. Así es. Este tipo de texto que viene narrando los pasos previos a tomar una decisión importante de manera sucesiva y progresiva. Como bien dices, Neurona, es un texto continuo. Los textos continuos son aquellos que están formados por oraciones. Estas se estructuran y forman los párrafos, los cuales a su vez se suceden unos a otros para dar lugar a un texto de mayor extensión. Las características principales son: carecen de cuadros, de mapas, de diagramas y de anexos. Es decir, que los textos continuos permiten hacer una lectura sucesiva en un orden progresivo. Este texto que acabamos de ver cumple esas funciones. ¿Tienes alguna pregunta hasta aquí? No, profesora, no tengo ninguna pregunta. Muy bien. Vamos a ver otro tipo de texto y, al igual que en este, vamos a identificar cómo se organiza. Recuerden, en el texto continuo están organizados en oraciones, párrafos y el gran texto que puede contener más de un párrafo. Vamos a ver el siguiente texto. Por favor, Neurona, ¿podrías leer? Claro que sí. Los textos discontinuos pueden ser impresos. Son los textos estructurados y formalizados que requieren del lector respuestas a cuestiones específicas de formas determinadas. Por ejemplo, la declaración de la renta, la de inmigración, los visados, las solicitudes y los cuestionarios. Los avisos y anuncios son diseñados para convencer al lector de realizar algo, como por ejemplo, comprar, acudir a un lugar, elegir a alguien, etc. La intención de estos es persuadir al lector por medio de anuncios, invitaciones, advertencias y carteles. Los gráficos son representaciones icónicas de datos y se utilizan en los periódicos, las revistas y en la argumentación científica para mostrar en un formato visual gráficos estadísticos. Diagramas son los que muestran informaciones específicas, es decir, que acompañan a las descripciones técnicas, como por ejemplo a los textos expositivos y a las instrucciones, entre otros. Tablas son tablas de filas y columnas. Las entradas de las filas y columnas forman parte de la estructura informativa del texto. Y por último, mapas. Son los que indican la relación geográfica entre los lugares. Existe una gran variedad de tipos de mapas. Dependiendo de cada tipo,
Estos nos brindarán las informaciones específicas y necesarias. Muy bien, Neurona, y muy buena lectura. Como habrán notado, la lectura de los textos discontinuos no es lineal. Puedo leer tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. Es una de sus características. Otra característica muy importante es que los textos discontinuos apelan a la interpretación del lector. Vamos a ver entonces el último tipo de texto. Vamos a ver los textos mixtos. Vamos a leer el siguiente texto. Neurona, al ver ese texto, ¿qué es en lo primero que te fijas? En la imagen, profesora Marilis. Así es, y no solamente eres tú. Cuando vamos a leer un texto como este, nos llama la atención la imagen, sobre todo las que aparecen en un primer plano. Pero en un primer acercamiento al texto, podemos recuperar información sin adentrarnos en él. Por ejemplo, en este texto que estamos viendo, nos detenemos en los números, en las mayúsculas y en algún otro signo ortográfico que aparezca. Estos pueden arrojar una información, algún dato preciso que nos ayudará para comprender el texto que estamos leyendo. ¿Qué sitio aparece en la fotografía de la página? ¿A qué ciudad pertenece el croquis? ¿En qué parte de la página está el pie de la foto de la catedral? ¿Cuándo se habrá fundado esta ciudad? ¿Cuál era su nombre original? ¿Cuántos monumentos históricos tiene la ciudad? Dentro de estos monumentos históricos, ¿cuántos edificios públicos y cuántos religiosos hay? Este tipo de información podemos extraerla sin adentrarnos aún en el texto. Esta es una estrategia para comprender los textos mixtos. Nos preguntamos, partiendo de los saberes previos que ya tenemos sobre la información que está llegando a nuestro cerebro a través de esa imagen que hemos captado. En un tercer momento podremos ver cómo vamos a interpretar y a interactuar con esa información. Por ejemplo, en el texto que estamos leyendo, si vamos a responder a esas preguntas, en un primer lugar vamos a localizar el dato que nos indica qué lugar es el de la fotografía. Y si queremos saber a qué lugar se refiere, inmediatamente nuestros ojos se van a ir al pie de la foto, donde va a encontrar la información de la catedral, que en este caso aparece en un costado de la imagen, en la parte izquierda, donde dice catedral, y está entre cursiva para destacar, para que no se fuere a confundir con cualquier otro concepto, sino que se está refiriendo al nombre propio del lugar que estamos observando. En otro momento podemos entender que si vamos a destacar la función de las cursivas u otro signo de puntuación, nos va a enfatizar algún dato preciso sobre ese sitio. Una vez que corroboramos qué sitio se presenta en la fotografía, el paso siguiente sería, teniendo en cuenta la función de los croquis y los mapas, verificar si el recuadro que contiene el mapa y el croquis se puede ubicar en el sitio en cuestión. Una vez analizamos estas informaciones, adentrándonos en el texto, interactuando con la información, investigando en el mismo texto a través de las imágenes y los recursos que nos ofrece el autor, podemos pasar a un punto más cumbre. Podemos pasar a la reflexión y evaluación de lo que se nos presenta en el texto. Al localizar la simbología y el significado que ésta tiene, son parte del conocimiento, las ideas o valores que están más allá del texto. Y en este caso, conocer la ciudad colonial nos lleva a valorarla, nos lleva a proyectarla, porque ya no es solo parte del patrimonio de la República Dominicana, sino que la ciudad colonial es parte
de un patrimonio cultural de toda la humanidad. Ahora sí, Neurona, ¿puedes contestarme, de acuerdo a lo que hemos visto, este texto que hemos leído, sus características, la disposición de las imágenes, dentro de eso que hemos visto, ¿qué podrías decirme tú como una característica contundente de los textos mixtos? Se puede decir que es una mezcla de las características de los textos continuos y discontinuos. Así es, los textos mixtos, como bien su nombre lo indica, conjuga características o partes del texto continuo en la lectura secuencial y parte de los textos discontinuos en la lectura no lineal, y ese lenguaje icónico o no verbal. A propósito, nos acaban de llegar 2 preguntas vía redes sociales. A ver, Neurona. Julián Carrasco desde San Pedro de Macorís nos pregunta, ¿para qué sirve un texto mixto? Muy buena pregunta, Julián. Qué bueno que estás con nosotros, como debe ser. ¿Para qué nos sirve un texto mixto? Si te pudiste dar cuenta, el texto mixto te permite desarrollar habilidades para ubicar, localizar la información. Y esa información es la que te conducirá o te permitirá tomar decisiones a la hora de tú estar en un determinado lugar. Por ejemplo, si estamos hablando de la guía turística, que es nuestro proyecto semanal, la guía turística tiene una información precisa. Si tú lo que quieres saber es sobre el alojamiento, irás a la sección del alojamiento solamente. Si quieres saber sobre el tipo de deporte que se practica en esa región o país, irás a esa sección, sacarás la información y tomarás una decisión. Otra pregunta, profesora. Priscila Castillo desde Mao nos pregunta, ¿por qué es importante poner en práctica diversas estrategias de lectura? Gracias, Priscila, por tu pregunta. ¿Por qué es importante? Como hemos visto, existen diferentes tipos de textos: continuos, discontinuos, mixtos, pero asimismo existen diferentes objetivos de lectura. Leemos para conocer sobre un tema, leemos para entretenernos, para investigar, en fin, el motivo puede ser variado. Sin embargo, existen lo que se llama niveles de lectura, que siempre que lo hagamos, vamos a poner en práctica alguno de estos 3 niveles. Veamos en el siguiente ejemplo, Santo Domingo, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Santo Domingo, la ciudad de la República Dominicana, concentra a más de 2,5 millones de habitantes. Está situada sobre el Mar Caribe en la desembocadura del río Ozama, en la costa sur de la isla. En ella se concentra la mayor parte de la actividad política, económica y cultural del país. Santo Domingo fue la primera ciudad del Nuevo Mundo y posee una gran cultura histórica recogida en sus edificios, fortalezas y monumentos coloniales, por los que la UNESCO declaró a esta ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hablando de niveles de lectura, y estos 3 niveles, literal, inferencial y crítico, pudiéramos analizar en este texto que hemos tenido ahora estos 3 niveles. Si nos quedamos con un primer nivel, el nivel literal, podríamos solamente señalar un dato que está explícito en el texto. Por ejemplo, la República Dominicana en su capital concentra a más de 2,5 millones de habitantes. Eso es un dato literal que cuando vamos al texto está ahí. Este primer nivel se llama literal. No permite interpretaciones de ningún tipo. En el nivel inferencial, a partir de los conocimientos previos que tenemos y al llegar al texto, podemos deducir algunos elementos implícitos. ¿A qué me refiero con implícitos? Aquellos que no están
expresos en el texto, pero que están ahí, en la idea, en la mente del autor. En el texto que leímos, si nos centramos en un análisis inferencial, pudiéramos decir, Santo Domingo fue la primera ciudad del Nuevo Mundo y allí entonces dijéramos, fue fundada por Bartolomé Colón. Allí están algunos edificios como el Alcázar de Colón, la Fortaleza Osama, el Museo de las Casas Reales, la Catedral de Santo Domingo, entre otros. Ahora bien, si hablamos de un nivel crítico, este es el que nos permite ir más allá de las ideas que plantea el autor. Este nos permite hacer juicios valorativos, claro, siempre sustentados en una documentación, una investigación, para poder expresar nuestras opiniones al respecto de un tema. Si hacemos un análisis crítico de la lectura que hemos tenido ahora, pudiéramos decir, hacer tal vez una reflexión alrededor de la importancia de ese sitio histórico, como decíamos en la lectura anterior. Esta zona que queremos hoy resaltar, la zona colonial, es de gran valor. Sus monumentos nos hablan de la historia de nuestro pueblo. Sus catedrales, sus edificaciones nos hablan de esos primeros años que vivió nuestro pueblo antes de ser lo que es hoy. Nos habla de raíces. Un análisis crítico nos lleva a amar a esta zona como un lugar distintivo que habla de cultura, de raíces. No solo, vuelvo y digo, no solo de la República Dominicana, porque es tan trascendental el valor de la zona colonial que la UNESCO la declaró Patrimonio Cultural de toda la humanidad. Expresar. Manifestar con palabras o por medio de otros signos exteriores lo que se piensa o se siente. El lenguaje verbal permite la autorrealización y eso se traduce en bienestar. Cuando una persona se expresa correctamente, los que están alrededor, aquellos que escuchan, pueden ser captados con mayor facilidad. Por lo tanto, es mucho más fácil influir en ellos. Y hablando de influir, Neurona, ¿te acuerdas cómo se llama esa función del lenguaje que pretende incidir en la decisión de un receptor? La función apelativa, profesora. Así es, la función apelativa. Esta función utiliza una serie de recursos lingüísticos para apelar a esa decisión del receptor. Vamos a leer un texto ahora para conocer cuáles son esos recursos lingüísticos. Bahía de las Águilas. ¿Y tú? ¿Conoces Bahía de las Águilas? Con sus aguas cristalinas de color turquesa y sin hoteles, tiendas o restaurantes, esta playa de 8 kilómetros de color blanco es un diamante. Reconocida como la playa más hermosa de República Dominicana, protegida como parte del Parque Nacional Jaragua, Bahía de las Águilas está rodeada de un impresionante paisaje kárstico. Se puede llegar a la playa en un vehículo todoterreno o en un bote desde las costas del Cabo Rojo. Al visitarla, lleva mucha protección solar, ya que este pedazo de paraíso carece de sombra. Vive la experiencia. ¿Qué esperas para venir? No dejes que te cuente. Muy interesante. ¿A qué se refieren esos colores en el texto, profesora? Bueno, tú también haces preguntas muy interesantes. Esos colores que están en el texto obedecen a que son los recursos lingüísticos que están ahí, los que vamos a trabajar en el día de hoy. Por ejemplo, en el primer caso aparece sombreada una palabra, tú. Este primer recurso que vamos a ver se llama
vocativo. Un vocativo es una palabra o palabras que sirven para llamar la atención del receptor de una manera explícita. Generalmente los vocativos, para hacer los vocativos se utilizan el nombre de esa persona, pero también pueden usarse pronombres, otros títulos o algún otro nombre común. Y tú, si notas en el texto, tú, ese pronombre personal, está separado por una coma. O sea, que los vocativos están separados por ese signo ortográfico que indica una pausa. Esa coma, o más bien el uso de esa coma, se llama coma vocativa. ¿Cuáles son los usos del vocativo? Bueno, podemos ver, el vocativo puede ser usado para llamar la atención del receptor e iniciar una conversación. Por ejemplo, en la oración, ¿qué decías, Pedro? Si notas, ¿qué decías? Está separado por una coma, dando a entender que me estoy refiriendo directamente o explícitamente a Pedro. Otro ejemplo, Ian, las clases por la televisión ya van a empezar. Estoy tratando de llamar la atención a Ian. Siempre el vocativo va a estar separado por una coma. Por pequeño que sea el enunciado, siempre debe ir entre comas. Bienvenido, Francisco. Ese bienvenido, ese Francisco van a estar separados por una coma. Grábate esto. Siempre deben estar separados por comas. Otro uso que puede tener o que tiene el vocativo es pedir algo. Imagínate que estás en una heladería y de repente quieres un helado de vainilla. Te acercas al heladero y le dices, heladero, uno de vainilla. Sin decir quiero uno de vainilla, inmediatamente le pediste un helado de vainilla. Esa coma entre heladero y uno de vainilla ha indicado que hay un vocativo. Estás llamando la atención del heladero y le has dicho lo que estás pidiendo. Pero también puede expresarse para pedir otras cosas. Para pedir a tu papá, por ejemplo, papi, ¿me das permiso para hacer una llamada a mi amigo? Estás llamando la atención, estás iniciando una conversación con tu padre. Otro ejemplo puede ser, utilizas el vocativo para dar las gracias. Te brindaron el helado. Gracias, señorita. Una coma separó. Gracias, de señorita. Esos son algunos de los usos del vocativo. En la oralidad, muy importante, en la oralidad no vemos una coma, pero sí podemos ver una pausa, podemos ver una curva melódica o curva de entonación. Muy importante que cuando vayamos a expresar, lo hagamos con la entonación correcta. Así, el que está escuchando podrá darse cuenta cuál es nuestra intención. Otro uso, o más bien otro recurso lingüístico de esa función apelativa es el modo imperativo. ¿Qué es un modo imperativo? Primero, un modo es una categoría gramatical que expresa la relación o la actitud del hablante con respecto a la acción desarrollada por el verbo. De manera que un modo imperativo es aquel modo que expresa orden, mandato, ruego o petición. Comunicación es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor, quien transmite el mensaje, y un receptor, el que recibe el mensaje. La palabra comunicación deriva del latín communicatio, que significa compartir, participar en algo o poner en común. Por eso, el término comunicación también se utiliza en el sentido de conexión entre dos puntos. Por ejemplo,
El medio de transporte que realiza la comunicación entre dos ciudades o los medios técnicos de comunicación. Las telecomunicaciones. El proceso comunicativo es esencial para la vida en sociedad. Permite que los seres humanos se expresen y compartan información entre sí, establezcan relaciones, lleguen a acuerdos y sean capaces de organizarse. Hablando de comunicación, este es un acto muy importante y que constantemente los seres humanos estamos practicando. El ser humano es un ser social, por tanto necesita interactuar, comunicarse con otros. No me imagino, yo sé que ustedes tampoco se imaginan un mundo donde las personas no puedan compartir sus ideas y recibir algún tipo de respuesta, sobre todo en esta sociedad que vivimos, que ha sido bautizada como la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información. La comunicación es ese proceso donde interactúan dos o más individuos con el objetivo de transmitir un mensaje. Y cuando hablamos de objetivo, indica que la comunicación es intencional. Sin embargo, los seres humanos siempre estamos comunicando, a veces sin darnos cuenta, siempre hay algo que decir. La comunicación nos permite expresar esas ideas, esos sentimientos, esos pareceres que tenemos con respecto a algún tema. Tomás Carlyle dijo en algún momento que el silencio es más elocuente que las palabras, porque aun cuando estamos en silencio, estamos comunicando. Por ahí podemos decir, hay tiempo para todo, hay tiempo para hablar y hay tiempo para callar, pero sea una cosa o sea otra, estamos comunicando. Eso no podemos perderlo de vista. Y en todo acto comunicativo, interfieren una serie de factores o elementos que vamos a ver a continuación. Disculpe, profesora. Antes de continuar la clase, tengo una inquietud. A ver, claro. Me gustaría contactarme con el equipo de ingenieros que me crearon, para que por favor aumente mi capacidad de memoria. Muy bien. Y entonces lo único que tienes que hacer ahí, Neurona, es, entiendo yo, comunicarte con ellos. Pero para hacerlo, necesitas un emisor, que en ese caso eres tú, porque eres la que tiene la intención de contactarlos para transmitirle algo. Eso que le quieres transmitir se llama mensaje. Además de ese mensaje, necesitarás un código. Ese código es el conjunto de signos que tanto el emisor como el receptor, o sea, tú y esos ingenieros que te crearon, tienen que conocer. En el caso de ustedes, me imagino que estamos hablando de un lenguaje de programación, pero lo vamos a hacer sobre la base de un idioma, ya sea español, como hablas tú, o el inglés, que ellos pueden estar hablándolo también. Después del código, vas a necesitar el canal. El canal es el soporte físico por donde se va a transmitir o va a circular ese mensaje. En este caso puede ser el correo electrónico, alguna red social. ¿Tú tienes Instagram? No, profesora, aún no. ¿Tienes Facebook? Todavía no, profesora. Bueno, entonces puedes usar la red social que más te convenga, y si no quieres usar ninguna red social, pues escribe una carta. Y si no quieres escribir una carta, pudieras hacerle una visita a esos ingenieros. De manera, ¿estás satisfecha o puedo continuar con la clase? Puede continuar, profesora. En lo que Neurona piensa cómo va a transmitirle ese mensaje a los ingenieros, voy a continuar presentando los elementos de la comunicación. Mencionábamos que en todo acto comunicativo intervienen unos elementos. El emisor, que es quien tiene la intención de comunicar el mensaje. El receptor, que es la persona que va a recibir ese mensaje para dar una respuesta. El código, que es el sistema de signos que debe conocer tanto el emisor como el receptor. El código puede ser el lenguaje simbólico, tiene que conocerlo el uno y el otro. El idioma que estamos conversando, nuestra lengua,
tiene que conocer esa lengua, el emisor y el receptor, el canal, que es el medio físico por donde se va a difundir este mensaje. Ese canal, como le decía a Neurona, puede ser una carta, puede ser en este tiempo redes sociales, puede ser el teléfono, la televisión, la radio, entre otros. Además, otro elemento importante en la comunicación es el referente. ¿A qué se refiere con el referente? Se refiere a la realidad sobre la cual va a tratar ese mensaje. Otro elemento es la situación comunicativa, que también es conocida como contexto. Esta reúne todas las circunstancias que van a rodear a ese proceso comunicativo, que influye tanto en el emisor como en el receptor. Circunstancias temporales, espaciales, contextuales, psicológicas, en fin. Esas circunstancias van a repercutir en la respuesta que va a dar ese receptor. Y cuando este retorno suceda, entonces el circuito de la comunicación pues podrá ir cerrándose y cambian los roles. Cuando el receptor va a dar la respuesta, entonces se convierte en emisor y empieza el ciclo nuevamente. Voy a proponerles una situación como ejemplo para que analicemos los elementos de la comunicación. En la situación, Priscila le dice a su hija Zoe, ordena tu habitación. El emisor aquí es Priscila, la madre. El receptor, Zoe, la hija. El mensaje, ahí está claro, ordena tu habitación. El código es el idioma español, la lengua española. El canal es la voz porque es comunicación oral. La situación comunicativa que se está dando allí, la madre está enfadada, posiblemente es sábado y Zoe tiene tremendo reguero. Vamos a pasar ahora a ver los tipos de comunicación. La comunicación puede ser oral y escrita, que es la comunicación verbal, pero también, como decíamos al principio, la comunicación puede ser gestual, con posturas, con movimientos. Esta es la comunicación no verbal. Confiabilidad es la creencia, seguridad o esperanza que se deposita en una persona, sin más seguridad que la buena fe. Confiabilidad. Cuando tú pronuncias confiabilidad, ¿dónde sientes que hay una mayor entonación? ¿Dónde escuchas que haces esa mayor fuerza? Justo en la última sílaba. Muy bien. En la última sílaba decíamos que si la palabra tiene la fuerza o la sílaba tónica en la última, como en el caso de confiabilidad, es aguda. Pero, ¿por qué confiabilidad no se acentúa? Cuando hablo de acentuar, en este caso me estoy refiriendo a marcarle la tilde, esa rayita que se coloca sobre la vocal tónica de la palabra. Si la palabra termina, vuelvo y digo, si la palabra tiene su fuerza en la última sílaba y termina en N, S o vocal, se le va a marcar la tilde. En el caso de confiabilidad, Neurona, no se le marca porque termina en una consonante distinta. Bien, otro caso que quiero que veas, de lo que hablábamos también en la clase anterior, es cuando convergen en una misma sílaba dos vocales, una fuerte y una débil, o una cerrada y una abierta. Recordemos, las vocales abiertas son A, E, O, y las cerradas I, U. Cuando en un caso como en este que tenemos acá, convergen, están unidas una fuerte y una débil, o una cerrada y una abierta y una cerrada, hay un tongo, profesora. Muy bien. Recuerden que antes de entrar en el texto,
debemos hacer un ejercicio exploratorio, haciendo un recorrido visual sobre toda la estructura para ver qué información podemos recabar, deteniéndonos en el título, subtítulos, imágenes si las hay, y alguna palabra desconocida. En este texto que tenemos frente a nosotros, vemos que no tiene subtítulo. Pudiéramos deducir o inferir que por el título y por no tener subtítulo, va a hablar o va a desarrollar una idea única. Vemos también algunas palabras que han sido acortadas. Vamos a investigar, antes de profundizar en el texto, a qué se refieren estas palabras. UNICEF, OMS. UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, es una agencia de la Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York que provee ayuda humanitaria y para el desarrollo a niños y mujeres en países subdesarrollados. La Organización Mundial de la Salud, OMS, es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención a nivel mundial en materia de salud. Ahora sí podemos entrar al contenido del texto. Enfermedad por coronavirus 2019, COVID-19. Todo lo que debes saber sobre el virus para protegerte a ti y a tu familia. Todo el mundo habla de la enfermedad por coronavirus 2019, COVID-19. Y allá donde mires hay una información sobre el virus y cómo protegerte. Conocer los datos es fundamental para estar preparado y protegerte a ti mismo y a tus seres queridos. Tristemente, una parte de la información que hay disponible es falsa. Durante una crisis de salud, la desinformación contribuye a que la gente no se proteja y se haga vulnerable a la enfermedad. Además, propaga el miedo y la estigmación. Asegúrate de obtener información de fuentes verificadas como UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, OMS. UNICEF está trabajando a contrarreloj con expertos en salud de todo el mundo para proporcionar información rigurosa. La información de la que puedes fiarte es la que se basa en las pruebas científicas más recientes. Seguiremos compartiendo las últimas noticias, artículos de referencia para padres y profesores y recursos para los medios de comunicación tan pronto como haya información nueva disponible. Así que permanece atento para estar informado de las mejores formas de protegerte a ti mismo y a tu familia. Ayúdanos a luchar contra la desinformación sobre el COVID-19. Comparte esta información con tu familia, tus amigos y tus colegas para conseguir que todo el mundo conozca todos los datos relativos al COVID-19 y puedan proteger su salud. El texto que acabo de leer, como ya dije, es autoría del UNICEF. Trata de concientizar a las personas sobre la necesidad de buscar información confiable relacionada con el coronavirus, evitando entrar en desesperación producida o generada por la desinformación, miedo, estigmación, que impiden que las personas puedan actuar con cautela y prudencia. Entre las ideas que expone el texto, podemos ver en pantalla estas que están subrayadas. Número 1. Conocer los datos es fundamental para estar preparados y protegerte a ti y a tu familia. Durante una crisis de salud, la desinformación contribuye a que la gente no se proteja y se haga vulnerable a la enfermedad. Además, provoca el miedo y la estigmación. La información de la que puedes fiarte es la que se basa en las pruebas científicas más recientes. Y por último, comparte esta información para conseguir que todo el mundo conozca todos los datos relativos al COVID-19 y puedan proteger su salud. ¿Qué te falta por conocer?
¿El COVID-19 se trata de un virus o de una bacteria? ¿Por qué se habla de pandemia? ¿Por qué se impone una cuarentena? ¿Es lo mismo una cuarentena que un aislamiento? ¿Cómo se contagia esta enfermedad? ¿Quiénes tienen más vulnerabilidad para enfermarse? ¿Cómo puedo hacer para mantener el equilibrio durante la convulsión por el COVID-19? ¿Cuáles son los principales medios o cuáles son las principales recomendaciones para protegerme de esta enfermedad? Las abreviaturas son una convención ortográfica que permite acortar la escritura de una palabra o de una expresión. Consiste en la representación escrita de esa palabra o grupo de palabras usando una de sus letras o varias de ellas. Por ejemplo, la palabra director, su abreviatura es DIR, punto. Las abreviaturas siempre llevan punto al final, salvo aquellas en las que el punto se sustituye por una barra. No puede haber distancia entre la letra que está haciendo la abreviatura y la barra. Por ejemplo, C barra es la abreviatura de calle. Otra sección para no poner el punto en una abreviatura consiste en cuando se compone de dos letras. El segundo elemento tampoco lleva punto, salvo que se trate del punto que pone fin a ese enunciado. Otra excepción son las abreviaturas que van entre paréntesis. Estas tampoco llevan punto. Otros métodos para abreviar las palabras son las siglas y los acrónimos. Una sigla está formada por las iniciales de un sintagma o una o varias expresiones que forman parte del mismo enunciado. Normalmente, nombres de empresas o instituciones. Los acrónimos, por su lado, son siglas que se pronuncian como una palabra y por su uso habitual acaban por incorporarse en el léxico habitual. Por ejemplo, NASA, FIFA, láser, informática, radar, UNESCO. Identifico que tenemos preguntas vía redes sociales. Dalfri Veras, desde el Ensanche La Fe, nos pregunta: ¿cómo puedo saber si una fuente es confiable? Gracias, Dalfri, por escribirnos. Para saber si una fuente es confiable, lo primero que tenemos que hacer es verificar otras fuentes. ¿Qué dicen otros autores sobre ese tema y cómo lo dicen? Además, es importante que verifiques la calidad de esa información, mirando el nombre del autor, la fecha de publicación, la congruencia de la información presentada e incluso la ortografía. Otro punto importante para verificar si una fuente es confiable es triangular esa información. Busca medios que tengan una trayectoria y un prestigio reconocido. ¿Alguna otra pregunta? Así es. Laura Sánchez, desde Cristo Rey, nos pregunta: ¿qué tipo de texto debo usar para redactar el mensaje que voy a transmitir en el video? Muy importante. El video podemos aprenderlo de muchas maneras e incluso habrán aplicaciones tecnológicas que te lleven, que te enseñen cómo hacer un video, incluso editarlo. Pero es importante que el texto que utilices tomes en cuenta la intención que tienes. ¿Quieres orientar al lector, al espectador sobre una realidad? ¿Quieres conducir sus acciones? Entonces, el texto que tenemos que usar y que vamos a trabajar durante esta semana es el texto instructivo. En la próxima clase vamos a conocer un poco más sobre este tipo de texto que busca dirigir las acciones del lector o espectador. Ahora, Neurona, te voy a proponer una trivia. ¿Estás lista? Muy bien. Ahora te va a aparecer en pantalla un pareado. De un lado aparecen unas siglas y del otro su significado. Tienes que emparejar cada sigla con su significado. La primera: Miner,
OVNI, ONU, OMS, CD. En la próxima columna te aparece disco compacto, Ministerio de Educación de la República Dominicana, Organización de las Naciones Unidas, objeto volador no identificado, Organización Mundial de la Salud. La respuesta correcta de disco compacto corresponde a la 5. Muy bien. En el caso del Ministerio de Educación de la República Dominicana, la respuesta correcta es la 1, MINER. En la siguiente, Organización de las Naciones Unidas, la respuesta correcta es la 3, ONU. En la siguiente, Objeto volador no identificado, la respuesta correcta es la 2, OVNI. Y por último, en la Organización Mundial de la Salud, la respuesta correcta es la 4, OMS. Muy bien. Tu trabajo fue excelente. Ahora vamos a ver el resumen de la clase del día de hoy. Claro que sí, profesora. Hoy dijimos que una abreviatura es una convención ortográfica que acorta la escritura de cierto término o expresión y consiste en la representación escrita de una palabra o un grupo de palabras con una o varias de sus letras. Las abreviaturas se escriben siempre con punto detrás, salvo en el caso de aquellas que el punto se sustituye por una barra, aunque existen algunas excepciones. Las siglas. Una sigla es una abreviatura formada por las letras iniciales de un sintagma. Normalmente son nombres de instituciones o empresas, y es importante señalar que no llevan punto. Los acrónimos. Un acrónimo es una sílaba que se pronuncia con una palabra y que por el uso acaba por incorporarse al léxico habitual en la mayoría de los casos. También es importante resaltar que usted nos dio los pasos para verificar la confiabilidad de una fuente. Y estos son: número 1. Debemos verificar varias fuentes y constatar qué dicen varios autores y cómo lo dicen. Número 2. Debemos verificar la información y esto lo logramos mediante los datos del autor, las fechas de publicación, las fuentes consultadas. Tú lo sabes, Neurona, yo lo sé, ustedes también lo saben, y si lo sabemos, vamos a practicar estas orientaciones. Tú lo sabes y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Ahora sí, estamos listos para conocer cuál es la palabra clave del día de hoy. Y la palabra clave es instrucción. Instrucción. Esta hace referencia a la idea de impartir comandos u órdenes a seguir, en pos de atravesar un proceso. Estos suelen estar colocados en una secuencia para que sea más fácil su interpretación y se ejecute consecuentemente. A lo largo de la historia, el seguir instrucciones ha salvado miles de vidas. Y a propósito de instruir, vamos a hablar de este tipo de textos que busca instruir, guiar las acciones de un lector. Vamos a hablar del texto instructivo. ¿Tú sabes algo del texto instructivo, Neurona? Con el texto instructivo se logra realizar de forma efectiva la tarea asignada. Muy bien. Yo tengo la percepción de que ustedes en casa
han leído algún tipo de texto instructivo. Existen textos instructivos normativos, aquellos que tratan de normas y leyes, que tratan o que regulan el comportamiento de las personas. También hay un texto prescriptivo que indica las acciones que va a realizar el lector. Entonces, el texto instructivo es aquel que orienta al lector sobre cómo realizar una determinada acción. Tiene pasos a seguir, materiales a utilizar y, como su nombre lo indica, instruye. Generalmente, este tipo de texto se utilizan para resolver problemas de la vida diaria, como por ejemplo, cómo instalar un programa de computadora, cómo usar el televisor, cómo armar ese juego de mesa que tanto te gusta, cómo preparar un medicamento. Todos estos son textos instructivos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, Neurona? Espere, estoy verificando. Le confirmo que sí, tenemos una pregunta. Joel Rosario desde Herrera nos pregunta, ¿cuál es la función del texto instructivo? El texto instructivo tiene una función de orientar al lector, como veníamos diciendo, busca orientarle, darle luz, guiarlo a través de unos pasos detallados sobre una tarea que él va a realizar. El texto instructivo tiene una estructura y es la siguiente. En el título se coloca el nombre de la actividad que se va a realizar. En la introducción se describe brevemente en qué consiste esta actividad. A continuación aparece el procedimiento donde se desglosan los pasos de manera detallada de esa actividad. Asimismo, el texto tiene unas características propias que lo distinguen de cualquier otro texto. Por ejemplo, tiene un formato especial, desarrolla un procedimiento que está compuesto por pasos muy detallados. También en el texto instructivo el lenguaje es claro, sencillo y lineal. Puede usar en el texto instructivo marcas gráficas como números, asteriscos, guiones para secuenciar las actividades que se van a realizar. También puede utilizar allí gráficos como ilustraciones, dibujos, dependiendo del tipo de texto instructivo que se va a trabajar. ¿Alguna pregunta, Neurona? Espere, estoy verificando nuevamente. Le confirmo que sí, tenemos otra pregunta. Elisa Sánchez desde Villa Consuelo nos pregunta, ¿cómo puedo identificar un texto instructivo? Bien, gracias Elisa por tu pregunta y es precisamente lo que estaba hablando anteriormente. Para identificarlo solo tienes que detenerte en esa estructura y esas características que estábamos mencionando. El lenguaje lineal, el lenguaje claro, directo, ese formato especial y sobre todo esas marcas gráficas, asteriscos, guiones que secuencian las acciones que va a desarrollar el destinatario. También decíamos que una característica muy peculiar de los textos instructivos es que puede utilizar, dependiendo de ese texto que va a desarrollar, puede utilizar dibujos, ilustraciones o algún tipo de gráfico. Estas son las características propias del texto instructivo. Cuando nos adentramos en el texto instructivo, notamos que utiliza la forma infinitiva del verbo. La forma infinitiva se refiere a cuando el verbo se expresa en su terminar ar, ir. Por ejemplo, proteger, amar, instruir. El infinitivo pertenece a una categoría llamada verboides. Los verboides son formas no finitas del verbo que carecen de sus rasgos morfológicos prototípicos que expresan tiempo, modo, persona, número. Además del infinitivo, los verboides contienen el gerundio. Este se construye con la terminación ando, endo. Por ejemplo, caminando, leyendo, riendo. Junto al gerundio, junto al infinitivo, en los verboides está el participio.
El participio se construye con la terminación ido-ado para las formas regulares, so-to-cho para los irregulares. Por ejemplo, visto, previsto, hecho, dormido. Asimismo, en el texto instructivo se utiliza la forma no personal del verbo para indicar las acciones que tiene que realizar el destinatario. Por ejemplo, se debe permanecer, es importante considerar. Otra forma del verbo en el texto instructivo es el imperativo. En otras clases hemos hablado sobre este modo verbal. Es cuando se indica, el modo imperativo indica mandato, orden o petición. Por ejemplo, lávate las manos, guarda el distanciamiento social. El texto instructivo utiliza los conectores de orden para secuenciar las acciones que va a realizar el lector. Conectores de orden, por ejemplo, en primer lugar, después, a continuación, luego, más tarde, entre otros. Asimismo, utiliza conectores de finalidad que indican el propósito de la acción que se está llevando a cabo dentro del texto instructivo. Por ejemplo, en esta oración, el ministro de Salud Pública orienta a la población para preservar la salud ante el COVID-19. Podemos ver que el conector para expresa la finalidad por la cual el ministro está orientando a la población. Ese sería el propósito de esa acción. Asimismo, en el texto instructivo aparecen o suele utilizarse los adverbios o locuciones adverbiales para expresar las circunstancias en las que se van a dar o a desarrollar las instrucciones. Los adverbios, como dije, expresan esas circunstancias. Pueden ser de tiempo, de modo, de lugar, de cantidad, de negación, de afirmación, de finalidad. Por ejemplo, en la oración, acude rápidamente al centro médico más cercano si siente síntomas de COVID. La palabra rápidamente en esta oración añade una circunstancia, explica el modo, cómo debe proceder el lector. Ahora que sabemos sobre el texto instructivo, vamos a leer el siguiente. ¿Cómo salvaguardar la vida ante el coronavirus COVID-19? Utiliza correctamente la mascarilla. Lávate las manos frecuentemente. Higieniza la superficie que tocas con frecuencia. Evita ir a lugares muy concurridos. Practica el distanciamiento social. Cúbrete la nariz al estornudar. Controla tu temperatura diariamente. Evita saludar con la mano o besos. Si sientes 2 o más de estos síntomas, fiebre, tos seca, cansancio, dolor corporal, pérdida del olfato, dolor de la garganta, visita al centro médico más cercano. Ante la enfermedad, mantente alejado de las personas porque se pueden contagiar. Ingiere alimentos que fortalezcan tu sistema inmunológico. Ahora vamos a pasar a la trivia del día. Vamos a ver qué tan lista está Neurona. Neurona, vamos entonces a la trivia. Estoy lista. Entonces, ahí te va la primera. Te propongo 4 textos. Uno de ellos es El intruso. A, un manual. B, una receta de cocinar. C, un instructivo de un medicamento. Y D, un poema. En este caso, el poema es El intruso, porque los demás son textos instructivos. Muy bien. Ahí te va la otra. ¿Cuál de las partes de este texto instructivo hace falta en esto que te presento? A, tienes una descripción. B, materiales a utilizar. C, procedimientos o pasos. ¿Cuál es el que falta?
Falta un título que indique el nombre de la tarea que se va a realizar. Muy bien, Neurona. Vamos a descubrir el error en la siguiente pregunta que te muestro. Lava los limones. Utiliza un cuchillo y córtalos. Mezcla con agua y azúcar y tómalo al gusto. ¿Cuál es el error? Que se salta del paso 1 al paso 3. No hay una linealidad o secuencia. Muy bien, excelente. Lo correcto es, primero, se lavan los limones. Segundo, se cortan. Tercero, se exprimen. Cuarto, se mezclan con agua y azúcar. Y por último, se toma al gusto. Muy bien. Próxima pregunta de la trivia. Escoge la opción donde aparecen los verboides. A. Caminar, caminado, caminando. B. Camino, caminé, caminar. ¿Cuál es la opción correcta? La respuesta correcta es la A. Caminar es infinitivo. Caminando es gerundio y caminado es participio. Muy bien. Como estás tan lista, vamos a pasar al resumen de la clase del día de hoy. El texto instructivo es aquel que orienta al lector para realizar una determinada acción. Muestran pasos a seguir y materiales a utilizar. Existen diferentes tipos de textos instructivos, que son los prescriptivos y los normativos. Los textos prescriptivos son los que le indican al lector cómo realizar una acción, mientras que los normativos son los que regulan el comportamiento del lector. Los textos instructivos tienen una estructura que se auxilia de marcas gráficas para facilitar la comprensión de su contenido. También utilizan los verbos en infinitivo. El infinitivo forma parte de los verboides, junto al gerundio y el participio. Estos carecen de las formas prototípicas del verbo como el tiempo, el modo, persona, etc. Estoy segura de que has tomado nota y que estás aprendiendo. Es notorio tu crecimiento. Recuerda, si lo practicas, te volverás un maestro. Hasta la próxima.